Miren en Hebreos capítulo 1, escuchen con atención estos 3 versículos o lean. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿quién? Dios hablaba, ¿no? A través de profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿quién? Dios. ¿A través de quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos habla a través del Hijo, y la revelación de la palabra es que el universo fue por causa de Él. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, quiere decir que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. O sea, es la manifestación de Dios en la tierra. Y la imagen misma de su sustancia es la imagen, o sea, está hecho igual, y además es igual en su sustancia, en su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿qué es este Cristo que está revelado en la Escritura a partir de Mateo? Es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que es la representación exacta de Dios en la tierra hoy día. Por eso es que cuando hablamos de Jesús decimos Dios hecho hombre, porque es la representación exacta del Padre hoy día. Bueno, en ese tiempo, en cuerpo, cuando él estaba viviendo en cuerpo, y hoy día en espíritu, es la representación exacta de Dios en medio nuestro, la imagen misma de su sustancia. Entonces, Cristo representa de forma exacta, perfecta, en imagen, en sustancia, a Dios. Ahora, Cristo en su amor y en su bondad, cuando Él estaba en el monte Calvario, Él escoge entregar su vida por causa de ¿quién? Por causa nuestra. Y Él en obediencia decide poner su cuerpo bajo el dolor, la humillación, el castigo, el sacrificio, a fin de que nosotros podamos gustar y ver al Dios maravilloso que estaba representado en Él mismo, porque Jesús es Dios. Entonces, a partir de ese momento de la muerte de Jesús en la cruz, y a partir del momento que su sangre es derramada por causa nuestra, nosotros pasamos de muerte a vida. Pasamos de ofensa a dar gloria. Pasamos de cuerpos viviendo en pecado a cuerpos glorificados en su presencia. Pasamos de un estado a otro. Pero ¿qué pasó en nuestra vida? ¿Qué teníamos que haber gustado y visto para poder pasar de un reino a otro, de un reino de las tinieblas a un reino de la luz? Teníamos que haber gustado y visto algo. Quiere decir que en Salmos ya se estaba hablando de la gracia, ya se estaba anunciando la salvación, la muerte de Jesús, a través de ese solo versículo. Hay muchos más, por supuesto. ¿Qué teníamos que comer y gustar? Comer ese cuerpo, que dice la palabra es verdadera comida, y beber esa sangre, que dice la palabra que es verdadera bebida, y con eso estábamos gustando y transformando una naturaleza caída a una naturaleza renovada,
a una naturaleza nueva, a una nueva persona, a un nuevo ser dentro de nosotros. ¿Y eso qué debería provocar? Abrir nuestros ojos para ver alrededor nuestro la bondad de Dios. La bondad de Dios que está reflejada a través de todo lo que Dios hace a través de nosotros. Porque en nosotros ha sido revelada la vida. Y la vida es Cristo. Porque en nosotros ha sido revelada la vida. La vida es Cristo. Entonces, la bondad de Dios hoy día, primero fue revelada a través de Cristo. Y hoy día es revelada a través de ¿quién? A través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos gustado y hemos visto. Y nosotros somos los que extendemos ese reino de amor y de bondad. Entonces hay una responsabilidad en nuestras vidas que empieza en Salmos, mucho antes, pero empezamos en Salmos hoy día. Y esa bondad está expresada en un amor que es sacrificial, en un amor que lo entrega todo, en un amor que lo sacrifica todo, en un amor que no condena, sino recibe la condenación. Cuando Jesús vino, Él tenía toda la autoridad, porque era un hombre que vivió sin pecado y sin falta, para juzgar a la humanidad. Pero Él en cambio no la juzga. Como Él estaba haciendo la representación de la bondad de Dios, ¿qué hace? Toma el juicio para sí. Toma la condenación para sí. Él decide llevar ese peso, esa carga, ese dolor, esa angustia, esa separación de Dios que tenía el hombre, a fin de que nosotros podamos gustar la bondad de Dios. ¿Cuál es el llamado hoy día como hijos de Dios? Ser una expresión de esa bondad, uno, a los más cercanos alrededor tuyo, dos, a ese medio o a ese círculo tal vez un poco más extendido, como son compañeros de trabajo, y ser testimonio a todos aquellos que no conocen de este amor y de esta bondad. Ahora, ¿cómo deberíamos vivir con esta revelación? Ese es el punto aquí. Si yo veo a alguien que no está viviendo correctamente, una relación, por ejemplo, de dos amigos, pero un amigo lo engaña al otro. ¿Cómo debería ver a esa persona? Yo podría decir, miércoles, este es un pillo, lo está engañando a su amigo. Pero ¿qué dice la palabra? Que debemos ver a través de los ojos de la bondad de Dios que ha sido revelada en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora miramos a esa persona y decimos, este hombre es un hombre de Dios, lleno del favor, de la bondad de Dios, tiene un propósito maravilloso en él. Lo único que falta es que sea revelado. Lo que está haciendo, porque no eres ciego a lo que está pasando, lo que está haciendo simplemente es que él está siendo engañado por una circunstancia, pero eso no es él. ¿Por qué miramos así? Porque dice la palabra que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Tú que recibiste al Señor, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Y el que no recibió al Señor, ¿cómo fue creado? A imagen y semejanza de Dios. Toda la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ahora, de que esa imagen, de que esa representación de Dios no esté siendo revelada es otra cosa. Pero esa persona fue creada a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ¿qué merece de tu parte? Así esté en la peor condición. Merece honra,
y respeto por causa de la creación que es. ¿Se dan cuenta? No por causa de lo que está haciendo, sino por causa de la creación que es. Tú lo honras, lo respetas, lo bendices y lo valoras. Cuando tú haces eso, entonces algo cambia en el ámbito de los cielos. Algo se revela en el ámbito de los cielos. ¿Y saben qué es? Es la misma gloria de Dios representada en ti, tú como la imagen de Dios, que se revela en otra persona. Y el Señor Jesús lo demostró. Miren en Lucas, capítulo 5, a partir del versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que lo apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Miren qué es lo que pasó. Toda la noche pescando. Pescadores profesionales. Desde que tenían 12 años, pasaban de la tutela de la madre a la tutela del padre. El día que pasaban a la tutela del padre, si era carpintero, a lijar maderas. Si era pescador, a pelar pescados, a subir a un pez, cada uno de acuerdo al oficio que tenían a partir de sus 12 años. Esa era la costumbre. Estos ya eran hombres grandes, eran hombres que sabían lo que estaban haciendo. Pero dice que toda la noche han estado pescando y no pasó nada. En eso, el Señor le dice: quiero que me prestes tu barca, voy a seguir predicando. Cuando terminó de predicar, le dijo: ve mar adentro y echen sus redes. Entonces el hombre le dice: mira, ¿hijo de quién era Jesús? De un carpintero. ¿Sabía de peces? No, tal vez el sabor de un pez, pero ir a pescar no, porque no, su padre no era pescador. Su padre era carpintero. Posiblemente si le hablaban de sillas, él sabía, ¿no? O de mesas, dominaba, porque él era un hijo judío. Entonces le dice: ok, en tu nombre. Entonces va, dice que tira la red y saca tal cantidad de peces que piden ayuda a otra barca, y dice que las dos se hundían y finalmente sacan toda la pesca. Miren lo que pasó en el 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mi pregunta es: ¿Jesús le estaba hablando de sus pecados? Jesús le estaba diciendo: Simón, eres un hombre pecador, tienes que arrepentirte. Jesús le estaba predicando al respecto de este nuevo evangelio, el evangelio del reino, a fin de que él se arrepienta y se vuelva de sus caminos en los que andaba. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Honró la vida de un pescador. ¿Cómo? Lo honró porque yo sé, le dijo, que tú eres pescador. No lo condenó, sino lo bendijo. ¿Con qué?
con una gran pesca. Esa fue la prédica de Jesús. La prédica de Jesús fue: quiero bendecirte, no me importa lo que has hecho, cómo vives, qué estás haciendo, a qué te dedicas, quiero bendecirte. ¿Qué era una gran pesca? Era vender todos esos pescados, era comida para su casa, era vender todos esos pescados y tener recursos posiblemente para construir más, para tener ahorros, para lo que sea. Eran ganancias. ¿Cómo bendices a alguien que no se está moviendo conforme, digamos, a la ley, o no se está moviendo en ciertos principios? ¿Cómo bendices a alguien que no está caminando en lo que podría ser el evangelio del reino que Jesús lo estaba predicando? Y Simón Pedro era un hombre como cualquier otro hombre. No era religioso, entonces no estaba en el templo metido todos los días. Era un hombre común, normal, posiblemente muy dedicado a sus cosas. Pero viene el Señor y no lo juzga, ni lo condena con su predicación, sino lo bendice con multiplicación. ¿Qué es lo que hace Pedro al ver la bondad de Dios? Porque esa es la bondad de Dios, la bendición de Dios. Dice que cae de rodillas ante Jesús y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué lo confrontó? ¿El juicio? No. Lo confrontó la bondad de un hombre como Jesús, un hombre de Dios como Jesús, que estaba dispuesto a ser la imagen y semejanza de su Padre en esta tierra, y que quería bendecir la vida de las personas. ¿Se dan cuenta cómo cambia? A veces en las calles tenemos predicadores que dicen: arrepiéntanse, pecadores, esto, el otro, que aquí, que allá. No sé, hay mucha gente que se convierte así, no juzgo eso. Pero lo que yo sí entiendo de la palabra es que nuestra predicación no tiene que partir de condenación, sino que tiene que partir de bondad. Habrá dicho Pedro miércoles: soy pecador y el Señor me bendice, no soy digno de esta bendición. Seguramente ha pensado en eso, por eso es que se ha arrepentido y ha caído de rodillas y le ha dicho: Señor, por favor, apártate, soy hombre pecador, no soy digno de estar aquí. ¿Porque vio una gran pesca? No. Él seguramente ya había visto otras grandes pescas. Él fue pescador toda su vida. Habían días que salían y pescaban mucho, habían días que salían y pescaban poco. El punto es que este hombre, al salir, o sea, esta vez al ver esa pesca, lo que lo confrontó fue la bondad a pesar de la condición en la que estaba. La bondad que recibió, el favor que recibió a pesar del lugar en el que estaba. Y él sabía cuál era su lugar. Por eso dijo: soy pecador. ¿Cuáles habrán sido sus culpas? No sé. ¿Qué estaría haciendo mal? No sé. A Jesús tampoco le importó. Tanto así que ni los registra. Lo único que le importó al Señor es: ¿cómo puedo bendecir tu vida? ¿Cómo puedo ser la expresión de Dios y expresar a este Dios que he gustado y he visto, gustar y ver la bondad de Dios? ¿Cómo puedo ser esa expresión para otra persona? Y eso es, ¿se dan cuenta? Eso es ser esa expresión y esa bondad de Dios, esa representación de Dios. ¿Qué hizo Pedro en su vida cuando fue encontrado con esta bondad? Fue aquel que en el aposento alto dirigió a esa comunidad de creyentes y fue un líder que guió a un grupo de gente que no sabía a dónde ir ni dónde venir. Fue uno que los juntó y esperó el Espíritu Santo. Fue uno de los apóstoles en la iglesia de los Hechos,
Hoy tenemos algunos documentos escritos por él. Fue un apóstol en la iglesia en Judá. Dirigió los caminos de la iglesia, inclusive trajo consejo a la iglesia de los gentiles. Fue un hombre poderoso en hechos y en obras. ¿Qué lo conquistó? ¿El juicio sobre su vida? ¿La condenación sobre su vida? No, no lo conquistó eso. Lo que lo conquistó fue la bondad y el amor de Dios. En Lucas, en Marcos, capítulo 9, vamos a leer a partir del 22. Dice, y muchas veces Jesús preguntó al Padre, un hombre se acercó a Jesús, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño vino con su hijo, porque dice que lo tomaba un espíritu inmundo y se revolcaba. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Miren esta otra circunstancia. Está Jesús, se acerca un hombre con su hijo. Le dice, tus discípulos no han podido ayudarme, tengo un problema. Este chico lo toma el espíritu, se revuelca, se tira al piso, se puede tirar al fuego, al agua. Es un dolor en mi corazón, o sea, tengo que estar alrededor de él. Entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero, ¿qué le dice el hombre? Ese es el punto. En el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó, dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Creía? ¿Quién sabe? ¿No ve? Porque el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahí el Señor nos manda una llave. Decir miércoles, aquí tenemos una llave que puede abrir una puerta muy grande y muy importante. Pero luego, el otro en su desesperación, porque quería que el Señor Jesús ore por su hijo, le dijo, Señor, creo. Y luego la friega, o sea, lo arruina, ¿no? Y le dice, ayuda mi incredulidad. Entonces él no creía. Porque es como decir, sí, yo sé que lo voy a hacer, pero ayúdame para, o sea, no estás creyendo, ayuda a mi incredulidad, es como, realmente no creo que lo pueda hacer. O ayúdame, o sea, realmente quiero desesperadamente que mi hijo sane, pero hace tanto tiempo que camino con esto, hace tanto tiempo que he visitado a unos, me han ayudado otros y nunca se ha resuelto esto en mi vida. Le dice, ayuda a mi incredulidad, porque a pesar de que este hombre seguramente, porque vivía en la época de Jesús, vio que Jesús hizo muchos milagros, porque dice la palabra que si escribiéramos todos los milagros que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían todos los libros para anotar. Entonces, hizo cientos de milagros. Ahora, este hombre con este muchacho, ¿será que alguna vez vio esos milagros? Claro que sí. ¿Seguramente alguna vez estuvo expuesto a todos esos milagros? Claro que sí.
Pero cuando llevó a su hijo, parece que decía, sí, yo lo he visto liberar, pero mi hijo es otra cosa. Él tiene un problema mayor. O sí, mi familia tiene mi familia tiene un problema. Yo he visto que este hombre ayuda a las familias, pero el problema de mi familia realmente es grave. No creo que me pueda ayudar a mí. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ayúdame a creer, Señor. He visto tantas cosas y nunca han funcionado. He intentado tantas cosas y parece que nunca el favor es a favor mío, nunca hay bendición para mí. He visto que has bendecido a él, lo has bendecido a él, has bendecido a muchos, pero parece que en mi casa no llega esa bendición. Y la palabra dice que Dios quiere bendecirte y le dice, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, como diciendo, no creo que lo puedas hacer, pero si lo puedes, aquí voy a estar, digamos, ¿no? Entre duda y tratar de creer. A veces somos así. ¿Qué hizo el Señor? Acudió a la imagen y semejanza que Él estaba portando. Y esa imagen y semejanza viene de Dios. Con bondad le dice que agarró al niño, reprendió al espíritu y el niño quedó libre de toda aflicción. A pesar de que Él nos había dado una llave que dice, al que cree todo le es posible, Él usó esa llave para liberar bendición sobre ese hombre. ¿No? ¿Por qué? Porque Él dijo que no creía. Pero si al que cree solamente todo lo es posible, pero para Dios las cosas imposibles son posibles. Entonces, ¿qué confrontó a este hombre? ¿Qué lo amó? ¿Qué lo abrazó? Inclusive a pesar de su incredulidad, fue la bondad de Dios la que lo tocó y lo alcanzó. Fue la bondad de Dios la que trajo favor y bendición a su vida. No sé cómo continúa la vida de este hombre, pero de algo sí estoy seguro, que un hombre que tenía una aflicción por muchos años y que sufría porque era algo que había salido de él mismo, su propio hijo, y es liberado, estoy seguro que él se volvió un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque fue amado, porque se encontró con la bondad, porque se encontró con el amor de Dios, con el favor de Dios. Entonces, a nosotros no nos toca juzgar a las personas. Así estén haciendo lo peor. Así estén en el peor pecado, en el más cochino. Así estén en lo más profundo de la maldad. Así estén en lo peor de sus vidas. No nos toca juzgar sus vidas. ¿Qué nos toca? Amarlos, creyendo que Dios puede hacer un milagro en ellos. Amarlos, como dice la palabra, mirando las cosas que no son, como si fueran. Cuando ves a alguien que está sumergido en su maldad, sumergido en su pecado, sumergido en su equivocación, solo crees y lo amas. No juzgas. Dios no nos llamó a juzgar. Hay un solo juez que dice que es el juez justo. ¿Y saben quién es? Dios. Y ya juzgó. ¿Y saben cuándo juzgó? Hace más de 2000 años. Y su juicio tuvo un gran dolor y una gran pena. ¿Y saben quién se llevó todo eso? Jesús. ¿Por qué tendríamos que juzgar nosotros la vida de otra persona? De hecho, un gran versículo que está en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los evangélicos, no dice a los cristianos. Dice que amó ¿a quién? Al mundo. ¿Y qué es el mundo? La representación de aquello que no está cercano a Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el mundo? La misma posición del Señor, de amor, de compasión, de misericordia, de favor, de bendición. Si puedes bendecir a alguien que está en una situación
de mucha dificultad o mucho pecado, anda, bendecí su vida, orá por él. No lo juzgues, solo mira lo que Dios ve en él. Alguien que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí tiene que estar tu fe. Ahí tiene que estar tu corazón. Eso es lo que deben ver tus ojos, porque eso es lo que revela la naturaleza de aquel que has gustado y aquel que has visto, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice su palabra. En Oseas, el capítulo 3, hoy vamos a terminar temprano. ¿O me he apurado o qué ha pasado? Ya está aterrizando mi prédica. En Oseas, capítulo 3, versículo 5 dice: después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. ¿Qué es lo que puede traer temor de Dios al corazón de un hombre? Dice, temerán al Señor y su bondad. ¿Dónde se representa su bondad? En aquellos que han sido creados a imagen y semejanza y que han gustado y han visto al Cristo resucitado. Miren en Jeremías. Jeremías 33, 9. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. ¿De qué dice que temblarán y temerán? De todo el bien que yo les hago, de todo el bien que les haré y toda la paz que yo les daré. Entonces, ¿de qué viene el arrepentimiento, el temblor, la convicción? De la bondad que es expresada de cada uno de nosotros a aquellas personas que no conocen la verdad. ¿Se dan cuenta? No del juicio. No dice, los he puesto por jueces en esta tierra para que condenen el pecado. El pecado ya ha sido condenado. Tú no tienes por qué condenar más eso. Ahora, si te pones a condenar el pecado, simplemente no hay forma, no hay escape ahí, no puedes condenar. Dios no nos llamó a condenar, Dios nos llamó a amar, a ser la expresión de su bondad. A eso nos llamó el Señor, porque el pecado ya fue condenado. Para terminar, si ves a alguien en una condición difícil, tal vez en pecado, y tal vez un pecado que no se puede ni mencionar, ¿qué debes hacer? Dice, al que cree todo lo es posible. Creer, acercarte a esa persona, bendecirla, amarla, y eso es lo que va a traer temor y temblor en su corazón, como dice la palabra, o como le pasó a Pedro, va a traer un arrepentimiento profundo en su vida para acercarse al Señor que le dio la vida. Porque eso confronta la naturaleza con la que Él ha sido creado. Y es que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, nosotros honramos, no juzgamos, amamos, no condenamos, bendecimos, no maldecimos, sin importar en qué situación estuvo la otra persona, porque cuando tú estabas lejos de Dios, el Señor no te condenó, sino te amó, te bendijo y te acercó a su corazón. Amén. Amén. De pie, por favor, vamos a orar. Qué hermosa palabra. Estoy encantado. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque en primer lugar te pedimos perdón, porque muchas veces en vez de amar hemos condenado.
Muchas veces en vez de perdonar hemos juzgado. Muchas veces en vez de bendecir hemos maldecido. Pero, Señor, hoy día, confrontados con esta palabra, queremos andar en la verdad, la paz, el gozo, la justicia, así como tú nos has llamado. Señor, recibimos ese amor en primer lugar nosotros, esa bondad. Y te oramos que nos des ojos para ver como tú ves, nos des brazos para abrazar al perdido, al que está alejado, y también, Señor, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Te pedimos que nos des un corazón para amar, un corazón, Señor, para bendecir antes que juzgar. Quita de nosotros el juicio que a veces está tan arraigado en nuestros corazones. Quita de nosotros la condenación que a veces está tan arraigado en nuestros corazones. Y danos, Señor, la imagen y la semejanza con la que hemos sido creados. Revélala en nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.